qué le pega al detenido? ¿Por qué le pega al detenido, hijo de puta? ¡Hijo de puta! Dejo para la historia el mensaje de haber obrado con lealtad, con honestidad, con la más profunda convicción de hacer lo necesario, lo debido, lo que entendí mejor para el país en situaciones donde en lo económico no cabían muchas opciones, porque estábamos siempre bajo el signo de la urgencia o del peligro. Así son las cosas cuando se dejan acumular problemas. Años de la decisión económica del entonces ministro Domingo Felipe Cavallo, que abrió las puertas de uno de los peores, de los más oscuros capítulos de la historia de nuestro país. 20 años del corralito que iba a terminar como lo veíamos allí con esas imágenes. Vamos a saludar al actor, productor artístico y desde aquel momento por las movilizaciones que protagonizó, también dirigente político, senador por Corrientes, Nito Artaza. Hola Nito, buenas noches, gracias por su tiempo, bienvenido. Gracias, Pablo y Marina, ¿no? Marina, sí. Buenas noches. Marina, con gusto saludarlos. Bueno, sí, veía estas imágenes, ¿no? Parecen lejanas, pero también tan dramáticas. Y Dios quiera nunca volvamos a tener una situación como esa, ¿no? Nosotros lo planteamos del lado, digamos, primero fue el corralito y después el corralón, que fue el cambio de esencia de la moneda. Y ahí tratamos de hacer manifestaciones muy grandes, presionando sobre todo para que la deuda de los bancos no pase a ser toda del Estado. Sin embargo, después la solución que se encontró fue compensar a los bancos por 20.000 millones de dólares que pasaron a engrosar la deuda externa argentina, ¿no? Y lo hicimos a través de la justicia, hicimos marchas también en la calle como en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, por supuesto. Ahí en Córdoba trabajó mucho, había un grupo muy intenso, estaba el doctor Hernández también, José María Hernández, que hizo varias presentaciones judiciales, y lo canalizamos a través de la justicia y a través de movilizarnos, digamos, para recuperar los ahorros, pero la crisis no era solamente de ahorros, sino era también de una crisis económica, social, que también el sector más vulnerable lo sufría, ¿no? ¿En algún momento evaluaron, Nito, que esa movilización, que una medida económica podía tener semejante desenlace, que podía desembocar, bueno, en un estallido social, una crisis institucional como la que se vivió en el país a los pocos días? Y mire, yo era un ciudadano, digamos, que estaba trabajando en mi teatro. Cuando el primer corralito me pareció una medida que sería temporaria. Sin embargo, salí en Mar del Plata a acompañar porque no solo por damnificados, sino también porque me parecía muy, muy injusta. Después, cuando se plantean bonos del Estado para pasarle toda la deuda a los bancos, ahí me parece que, pero perdón, volviendo a tu pregunta, me parece que fue la gota que colmó el vaso, digamos, ¿no? Los ahorros de la clase media que pudo ahorrar, digamos, ¿no? Porque después había otro sector que estaba sufriendo. Yo siempre pongo el ejemplo, nosotros fuimos a la Corte Suprema de Justicia, hicimos una agenda con la doctora Bergefell en su momento, que fuimos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, juntamos 5.000 firmas para ir o 10.000, creo, perdón,
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se veían afectados los derechos humanos, gente que quería su dinero para su salud, que había ahorrado con su trabajo toda la vida. Nos reunimos con el entonces presidente Duhalde y me acuerdo de esta anécdota que él nos llevó a mí, a Perico Pérez, a Hugo Perico Pérez, que estábamos juntos en este momento, y nos mostró la Casa de Gobierno, nos mostró el balcón, famoso balcón que daba a la Plaza de Mayo. Nosotros éramos 10.000 ahorristas rodeando la Casa de Gobierno y en la Plaza de Mayo había por lo menos 80.000 piqueteros. Y él me dijo, ustedes pudieron ahorrar, Nito, pero estos no me comen. Lo dijo por la gente que en ese momento estaba desocupada o hacía piquetes, digamos. La crisis fue muy grave para todos, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se salió de la crisis? Se salió siempre beneficiando a los bancos, que como me dijo en aquel momento Duhalde, son 15 pero son poderosos, ¿no? Nito, yo les quiero preguntar, porque más allá de las vicisitudes, de todo lo que viene parece tan lejano, pero los presidentes que duraban un día, bueno, todo lo que ocurrió desde aquel entonces. Sin embargo, hay un problema que está vigente, que lo tiene este presidente, que lo va a tener el que viene y posiblemente el otro, que es el problema de los dólares en la Argentina. La falta de dólares, hace un par de días hubo casi una corrida por un WhatsApp falso, pero evidentemente hay un problema muy de fondo. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? ¿Hasta dónde se puede ir? ¿Hasta dónde tiene que estar el Estado controlando? ¿El cepo sí o no? Evidentemente tiene que ver también esto con el posible acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué piensa usted de todo esto? Y mire, yo creo que después de aquella situación se han tomado demasiados recaudos, eso ya no va a volver a ocurrir en la Argentina. Dios quiera no sea así, porque ocurrió 2 veces con el Plan Bonek y el Corralito. Claro. Y digamos, hoy los bancos se ven, pero sí quedó lo que nosotros planteábamos hace 20 años. El argentino común perdió la confianza en depositar dólares en un banco o tener la mayoría de sus ahorros, el que pueda ahorrar acá, sino que los saca al exterior. Dolorosamente los argentinos ahorran más en el exterior que en la Argentina, es decir, que le damos crédito con depósitos a otros países, a Estados Unidos o al país donde se deposite en un paraíso fiscal, y no a la propia Argentina, generar crédito para las pymes, para los trabajadores, para los ciudadanos, para nuestro país. Yo creo que hoy en día el problema mayor obviamente es la Argentina no genera, digamos, no emite dólares, pero sí puede generarlos. Hace falta un acuerdo nacional, un pacto entre las políticas públicas permanentes para que vuelvan a recomponer la confianza. Ahora, el problema mayor es la deuda, el endeudamiento, y hay que encontrarle una solución desde el Congreso de la Nación, en acuerdo entre oposición y el oficialismo, porque no es justo que hoy Argentina tenga que conseguir más dólares para pagar una deuda que se le prestó a un país que no tenía repago, que no tenía posibilidades de repago, ¿no? Es cierto. Nito, gracias por su tiempo, es siempre un placer escucharlo y ya me tomo el último minuto, pero hay temporada, están trabajando, ¿qué expectativas tienen? Sí, estamos trabajando esta vez vamos a Mar del Plata, así como otros años, en el último que hemos hecho con la Jaula de las Locas en Carlos Paz. Claro, sí. Y les deseamos a todos buena temporada, Dios quiera. Nosotros vamos con los 80, están de vuelta, ¿no? Qué lindo que suena eso, qué lindo que suena eso. Bueno, un abrazo enorme. Tenemos una década que ha marcado mucha tendencia, así que, bueno, desde el punto de vista cultural, político, social, los musicales, el 86 que fue el campeonato del mundo también, así que estamos preparando un espectáculo. Y usted con un programa de televisión que marcó un antes y un después, lo quiero decir porque el trabajo que hacía ahí era maravilloso, con imitación. Bueno, sí, hacíamos Bocanitos de Artaza, Bocanitos pero también recordamos, bueno, por supuesto a los grandes, ¿no? A Olmedo, a Porcel, sí, a Altavista, a Tato Bores. Fidel Castro era increíble. Inclusive toda la televisión argentina también pasa dentro de ese espectáculo para que la gente que está de vacaciones se divierta en el teatro, ¿no? Que tengan la mejor temporada, lo admiramos mucho, gracias por su tiempo. A ustedes, un gusto saludar a todo Córdoba a través de ustedes, Marina y Pablo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, un abrazo. Buenas noches, igual.
Bueno, ¿cuántos recuerdos? Sí. Solo para sumar el datito, el Bonex fue un plan de Carlos Menem que salió, también retuvieron los depósitos en dólares de los bancos y se pagó un bono, se tomó un bono que después se pagó, se honró esa deuda, pero también otro dato por el estilo. ¿Qué imágenes? Sí, La veíamos con vos esta tarde, Marina, y nos decías, sí. mirá lo que sentías vos, qué fuerte, qué duro. Sí, jornadas durísimas se vivieron en nuestro país. Bueno, volver a ver esas imágenes nos remueve todo. 39 personas murieron en el contexto de ese estallido social, político, económico, institucional, lo fue todo. Bueno, y recién con la palabra de Nito Artaza, que me parece fue uno de los primeros outsiders de la política en aquel momento de los cacerolazos, del que se vayan todos, bueno, figuras que emergían de otros ámbitos para ver si podían hacerse cargo o representarnos de alguna manera en la arena política. 20 años han pasado.